muchas más. Pero que nunca se te olvide, a lo largo de esta historia cruel y mórbida, que por cada día de violencia y barbarie hay otros cientos de miles de días de paz. La mente humana tiene una tendencia para concentrarse en los pensamientos y emociones negativas, y así como el individuo que recibe 100 estímulos positivos y uno negativo solo se enfoca en el negativo, la sociedad se ha concentrado de manera colectiva en esta diminuta fracción de la experiencia humana. Quizá porque es más fácil destruir que construir, y 1000 días de paz no tienen tanto efecto como un día de violencia. Estas son las reglas del juego. ¿Pero qué pasó aquí hace 5000 años? Aquí explotó una tendencia que empezó más atrás, hace 10.000 años. Aquí el ser humano comenzó a domar al caos y acá el muy iluso creyó que lo había logrado. Aquí el proyecto humano aventuraba sus primeros pasos fuera de África, y en el punto más alto de la cordillera de Gobekli Tepe varias tribus de nómadas encontraron suficiente tiempo libre para reunirse y construir su primer templo de piedra, para reunirse a contar el mito de la Torre de Babel. Ambos, el templo y el mito, servirían como testimonio de su rápido crecimiento en complejidad. Hoy la torre está en ruinas, pero el mito persiste. Aquellos siguieron explorando el orbe, en busca de nuevas presas. Aquellos aprendieron a caminar con sus presas, pero otra tribu de raritos simplemente dejó de avanzar. Se quedaron quietos a ver cómo crecía la hierba, y luego se la comieron. Y con la agricultura comenzó un nuevo experimento. La sociedad sedentaria, y con las ciudades nació la propiedad privada, y con la propiedad privada la desigualdad, o como dijo Rousseau, la primera persona que tras cercar un terreno se le ocurrió decir esta es mi tierra, y encontró gente lo suficientemente simple como para creerle, fue el verdadero fundador de la sociedad civil. Pero no es tan fácil, Rousseau, porque sí, las tribus nómadas tenían territorios que frecuentaban y que hasta defendían, pero no eran suyos, era la tierra. Pero si ya invertiste tiempo y esfuerzo en un territorio, si ya plantaste semillas, pusiste cercas y construiste graneros, entonces la tierra se convierte en mi tierra. Y ya que tienes graneros llenos, tú y tu tribu deben organizarse para implementar sistemas de mantenimiento, control y vigilancia para la comida, porque ahora estás atado a la tierra, sentado sobre un gran botín y completamente inmóvil, vulnerable y expuesto a cualquier tribu de hambrientos nómadas que pase por ahí. Y si un mal día viene la escasez, si un día llega un cruel invierno, si los nómadas se quedan sin comida y ven esos graneros llenos mientras ellos se mueren de hambre, si sus únicas opciones son matar o morir, ¿cuál crees que van a elegir? Eso parece haber ocurrido en Jebel Sahaba hace 11.600 años, una de nuestras primeras masacres. En este sitio se encontraron los cuerpos mutilados de 46 adultos y 14 niños entre hachas de piedra y puntas de flecha. Pero antes de llorar, ¡ay la humanidad!, mira al otro lado del Nilo, donde se encuentran aún más restos humanos, pero esta no es una masacre, es un cementerio, y ni uno de estos cuerpos presenta señales de violencia. Todo parece indicar que Jebel Sahaba era una comunidad que vivió en paz durante muchos años, hasta que un estallido de violencia la borró del mapa. Y a pesar de su profunda vulnerabilidad, este y muchos pueblos sobrevivieron porque a la gran mayoría de los seres humanos, ¿qué crees?, no nos gusta matar a otros seres humanos. En su libro sobre matar, el coronel Dave Grossman escribe: no hay duda que la resistencia a matar está ahí y existe como resultado de una poderosa combinación de factores instintivos, racionales, ambientales, hereditarios, culturales y sociales. Muchos testimonios de la Primera Guerra Mundial revelan que los soldados en las trincheras evitaban dispararle a los soldados enemigos, especialmente cuando estaban cerca. La resistencia a matar aumenta con la proximidad de la víctima, pero la artillería estaba kilómetros detrás de las trincheras, donde no podían ni ver a los soldados enemigos, y como consecuencia, un 58% de las muertes en el frente eran por artillería. Pero en el combate antiguo la gran mayoría del combate era cuerpo a cuerpo, tan cerca que podías oler el aliento de tus víctimas. ¿Cómo convences a miles de personas de participar en una experiencia tan extrema como el combate antiguo? En el mismo libro, Dave Grossman señala que un tremendo volumen de investigación indica que el principal factor que motiva a un soldado a hacer las cosas que ninguna persona cuerda haría, o sea, matar o morir, no es la fuerza de autopreservación, sino un poderoso sentido de responsabilidad hacia sus camaradas en el campo de batalla. Somos criaturas tribales, y esas mismas tribus que nos llevan a construir comunidades y civilizaciones, también pueden llevarnos a destruirlas. ¿Qué no haríamos por nuestras tribus? Los seres humanos, como los lobos, leones, hienas y chimpancés, somos depredadores sociales, y por eso cazamos en manada. A partir de esta coincidencia, el biólogo William Hamilton teorizó que el origen de los ejércitos está en las manadas.
Primero nos organizamos para cazar a otras especies y luego usamos estas habilidades para defender nuestro territorio, o para invadir el de otras tribus y tomar a sus recursos, y a sus hembras. Y te preguntarás, ¿por qué puras hembras? ¿Por qué no se roban a los machos? Pues porque la guerra es un asunto de hombres. Ahora espérense, no es machismo, es biología. Déjenme explicar, hombre. ¿Qué necesita un macho para reproducirse? Pues hacerle ¡puj! Y ya, misión cumplida. ¿Y una hembra? Una hembra necesita así, ¡puj! Pero también embarazarse, lactar y cuidar a la criatura. Dicho de otra manera un poco más romántica. Los machos necesitan maximizar copulaciones y las hembras necesitan maximizar recursos. Ocurre igual con todos los mamíferos. Ahora, los chimpancés como los humanos son especies patrolocales. Esto significa que los machos de la tribu se quedan donde están y las hembras se reproducen con otras tribus para evitar el incesto, a menos que seas de la realeza o de Monterrey. Los machos de un territorio son parientes cercanos, pero las hembras existen en círculos familiares ajenos. Eso significa que los primates machos tienen la responsabilidad y los vínculos sociales necesarios para organizarse en grupos y defender su territorio. Y si ya están jugando a la guerra y si ya están matando y secuestrando otros changos, ¿por qué te robarías a otro macho? Solo se va a comer tu comida y ni siquiera te va a ayudar a defender la tierra. En tiempos de guerra, la mejor estrategia genética para humanos y chimpancés es matar a los machos rivales y secuestrar a sus hembras. Las hienas y mandriles, en cambio, viven en sociedades matrolocales. También son depredadores sociales, pero en su caso los machos se dispersan para reproducirse y las hembras heredan y defienden el territorio. Estas especies no tienen patriotismo, tienen matriotismo, y sus guerras son mucho menos genocidas que las guerras luchadas entre especies patriotas, porque el interés de las hembras es maximizar recursos, no copulaciones. ¿Para qué secuestrarían hembras que solo se van a comer su comida? Una manada de hienas buscando territorio solo necesita matar a suficientes enemigos para expulsarlos de su territorio, no tienen que exterminar a toda la tribu. Hay excepciones, claro. ¿Ves cuando el Ramiro Ramírez sale en redes a decir: a ver, si de veras las viejas quieren igualdad de derechos, que vayan a la guerra? Pues en la Segunda Guerra Mundial, Joseph Stalin dijo lo mismo, pero él no bromeaba, y los pelotones de mujeres eran los más letales en el campo de batalla. Los hombres rodeados por enemigos podían entregar las armas y rendirse, pero las mujeres sabían que a manos del enemigo les esperaba un destino peor que la muerte, así que preferían luchar hasta la muerte. Tampoco era tarea fácil. En su libro La guerra no tiene rostro de mujer, Svetlana Alexievich recoge el testimonio de algunas de estas mujeres. Una de ellas le dijo: al centro siempre estaba lo impensable que es morir, y lo mucho más insoportable que era tener que matar. Porque una mujer da vida, la carga en su interior por largo tiempo, la cuida. Yo entendía que era mucho más difícil matar para las mujeres. Hay excepciones, sí, pero en toda la historia de la humanidad no hay una sola mujer que haya organizado ejércitos con el propósito de conquistar o aniquilar a otro grupo humano. La guerra, te digo, es un asunto de hombres, pero es una tragedia para todos. Y la solución no es más mujeres soldado, más mujeres generales, mujeres presidente. Y la haré para presidente. Y ahora un mensaje del heteropatriarcado para las feministas. Adoptar nuestros peores vicios para tu empoderamiento individual no es feminismo. No, la guerra es un asunto complejo que no admite soluciones simples. Y la historia está llena de tontos y mentirosos que ofrecieron soluciones simples a problemas complejos y acabaron en catástrofe. Lo sabemos desde hace miles de años. Hace muchos, muchos años, la extinta ciudad griega de Frigia era parte de un imperio, el más grandioso de su época, el imperio persa. Entre persas y helénicos se contaban la leyenda del nudo gordiano. Ahí tienes que estaba un señor llamado Gordias. Un día Gordias fue coronado rey, y en agradecimiento llevó como ofrenda a Zeus todo lo que poseía, o sea, una lanza y un carro. Seguro cuando Gordias era niño fue Boy Scout porque amarró su ofrenda al templo con un nudo tan complicado que se decía que aquel capaz de desatarlo sería rey de toda Asia. Muchos lo intentaron y no pudieron, ni los emperadores persas que ya eran reyes de toda Asia pudieron desatarlo. Hasta que un día llegó Alejandro Magno en camino a destruir el imperio más grandioso de su época. Ese joven psicópata al que todo mundo admira no trató de desarmar el nudo, solo desenvainó su espada y lo partió por la mitad. ¿De qué se trata este mito? Creo que admite varias interpretaciones. Una de ellas puede ser que un emprendedor piensa fuera de lo ordinario y hay que innovar por medio de la disrupción. Muévete rápido, rompe cosas. Otra interpretación un poco más útil sería que conforme un imperio crece, las relaciones entre sus súbditos se van haciendo más complejas, más interconectadas. Gobernar se trata de satisfacer las necesidades de unos sin descuidar las de otros. Aquel que pueda resolver ese nudo gordiano de complejidades interconectadas seguro merece ser el rey de toda Asia.
Quizá es una advertencia para los gobernantes. Si ustedes no resuelven ese nudo gordiano, lo resolverá la guerra. ¿Y qué es la violencia sino una solución simple a un problema complejo? Tácito decía de los romanos que crean un cementerio y le llaman paz. Pero a ver, ¿no era la guerra un problema de recursos? ¿Qué problema tan complejo podrían tener los romanos si el factor ambiental que desencadena las tendencias violentas de la humanidad es la escasez? ¿Cómo es que tenemos guerra hoy en día si no tenemos escasez? ¿Cómo va a haber escasez si tenemos robots que cultivan, plantas genéticamente modificadas y pollos con hormonas y aún hay guerra? Deja tú el siglo XXI. Desde la edad del bronce las técnicas de cultivo eran tan eficientes que permitían alimentar imperios enteros. ¿Por qué se pelean si todos tienen para comer? De eso mismo hablaba Sócrates mientras andaba por la ciudad de Atenas, molestando a la gente con sus preguntas incómodas, y mientras todo el mundo le decía, no más, Sócrates, qué lindo eres, ya me dejas en paz. Un amigo suyo llamado Glaucon, que no tenía nada mejor que hacer, le dijo, a ver, Sócrates, si tú diseñaras la sociedad perfecta, ¿cómo sería? Y Sócrates le dice, pues primero hay que comer, así que necesitaríamos granjeros. Simón. Y también necesitaríamos quien haga las herramientas,